¿Cómo les va? Buenos días. Mi columna del día de hoy, 6 de septiembre de 2022, se titula Gaslighting y peronismo. El gaslighting procura tapar nuestros ojos y oídos. Un elemento clave del gaslighting es el aislamiento del abusado. Y esto tiene una relación directa con el corazón del sistema republicano y democrático, que es la rendición de cuentas del gobierno hacia el votante. El gobierno se desempeña 4 años en Argentina y luego presenta al ciudadano su rendición de cuentas. En la rendición de cuentas, el ciudadano analiza, evalúa y luego vota. El voto implica valorar la rendición de cuentas. Si no hay rendición de cuentas, el sistema carece de toda lógica. Ahora bien, ¿cómo decide el ciudadano si la rendición de cuentas le parece correcta o no? O dicho de otra manera, ¿de dónde saca el ciudadano la información para tomar la decisión más importante en su rol de soberano, en su rol de última instancia del sistema? El ciudadano decide escuchando 4 voces diferentes que las marca, las deja asentadas la propia Constitución Nacional. Esas 4 voces son la voz del gobierno, la voz de la oposición, la voz del Poder Judicial y la voz de la prensa. Si un mal gobierno robó, generó divisiones, generó odios, aumentó la pobreza, al llegar el momento de la rendición de cuentas, procurará quizás que los ciudadanos crean que el dinero de los bolsos revoleados en un convento eran dólares de la oposición. Lo dijo Cristina. Si hizo llamados al odio, dirá que los que destilan odio son los opositores con 3 toneladas de editoriales críticos al gobierno. Lo dijo el ministro de Pedro. Si faltan alimentos o si la pobreza aumenta, el gobierno dirá que es una campaña de desabastecimiento organizada por la oligarquía para irritar al pueblo contra el gobierno. Así lo decían los seguidores de Allende en Chile, lo dice Maduro en Venezuela, lo decía Castro en Cuba. Si hay un atentado contra Cristina, los que están detrás son los grandes poderes mundiales que quieren quedarse con el litio, con Vaca Muerta, con nuestra soja, y saben que el único obstáculo a su rapiña es Cristina. Así lo dijo ayer Grabois. Y si está probado que se vacunaron primero, hacían fiestas en Olivos, cobran jubilaciones de privilegio, mejor que de eso no se hable. El gaslighting consiste en hacernos dudar incluso de nuestra propia cordura, procurando que creamos como real lo que es falso. Alberto dijo que la justicia ya definió que Nisman se suicidó, y la justicia en realidad, en 2 instancias, dijo exactamente lo contrario, que fue un asesinato. Donda acusa del atentado a la policía de la ciudad, cuando era la Policía Federal la que estaba custodiando a Cristina. Pero el gaslighting funciona si solo escuchamos la voz del gobierno. Entonces, la rendición de cuentas siempre es aprobada. Y ocurre esta patología de una república, que es la perpetuación en el poder, porque siempre la rendición de cuentas termina aprobada. Un ejemplo concreto, muy concreto e histórico, de anulación de 3 de las 4 voces bajo un gobierno democrático. Durante el primer peronismo, entre 1946 y 1955, sin televisión, sin redes sociales, el Estado compró casi todos los medios de prensa escrita y casi todas las radios. El diario La Prensa fue expropiado y entregado a la CGT, y el diario La Nación se lo limitó entregándole una escasa cantidad de papel para imprimir pocos ejemplares y de tamaño pequeño. En Buenos Aires se sintonizaba Radio Colonia de Uruguay para conocer qué estaba pasando. En la campaña electoral
por la reelección de Perón en 1951, Perón obtiene el 66% de los votos. Es el récord de toda la historia democrática argentina. Balbín, el candidato opositor, la fórmula era Balbín-Frondizi, no pudo acceder a casi ninguna radio, a casi ningún medio de prensa escrita, ni para entrevistas, ni para comprar espacios de publicidad. Luego Balbín sería enviado a prisión, condenado por 5 años por el delito en ese momento vigente de desacato. La Corte Suprema de la Nación fue reemplazada en 1946 en toda su composición, incluso en la provincia de Córdoba. Además, la intervención federal al Poder Judicial, llamada Intervención Pérez, en 1954, cesantea magistrados no peronistas. Anuladas 3 de las 4 voces: la prensa, la voz de la oposición y el Poder Judicial. ¿Cómo evaluarías la reelección de Perón en 1951? ¿Fueron elecciones limpias? El culto de la personalidad, sumado a la imposición de un relato único, incluyó a niños desde los 6 años de edad en las escuelas primarias. Para peor, un método elogiado por Perón incluso en una fecha tan tardía como 1973. Sobre relatos oficiales y gaslighting, yo les sugiero 3 profundizaciones. Leer la descripción del tren de los muertos en la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, el Premio Nobel de Literatura. Segunda, ver el film argentino de 1989, Permiso para pensar, con material original de publicidad peronista. Tercero, ver Juan Perón, reportaje completo 1973, así lo pueden buscar en YouTube. La entrevista que le hicieron Roberto Maidana, Jacobo Timerman y Sergio Villarroel a Perón, quien en el minuto 39 específicamente menciona trabajar, como algo positivo, trabajar el subconsciente de los niños para que sean peronistas de adultos. La Constitución exige que todo ciudadano escuche 4 voces antes de emitir su evaluación sobre la rendición de cuentas. El propio presidente de la Nación, durante la última cadena oficial, culpó como instigadores de la tentativa de magnicidio a 3 de esas 4 voces, es decir, la prensa, los jueces y la voz de la oposición, y pidió limitarlas. Yo debo decir, un indudable acierto del peronismo fue instalar la justicia social como una agenda permanente de la Argentina. El gran acierto del peronismo. Otro acierto de Perón: proteger a la mujer embarazada y a su bebé en gestación. Pero contrariando lo anterior, este gobierno aprobó una ley que está matando desde el Estado a 32.000 niños en gestación por año. Por eso les repito siempre que la inicua ley del aborto de diciembre del 2020 debe derogarse. Gracias.